Bueno, ahí empezó recién la grabación. Muchísimas gracias a todos. Voy a ir compartiendo la pantalla para poner PowerPoint. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Imagino, no sé si todos están en Buenos Aires, pero bueno, hace mucho calor para estar afuera, así que imagino que estarán todos contentos a la sombra, a punto de disfrutar de esto. ¿Qué tal? Muchas gracias también a los alumnos, ahí veo que habló uno, muchas gracias a los alumnos en particular por venir, la verdad es que van a ser recompensados. Bueno, lo que vamos a hacer en esta presentación es ver, esperen que voy a achicar un poquito la pantalla, es ver tres fuentes de la antigüedad clásica, tres fuentes muy conocidas, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan o hayan visto al menos alguna vez, y lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en particular es el modo en el que estas fuentes llegaron hasta nosotros. Esto lo vamos a hacer con el objetivo, o con la esperanza en todo caso, de que estos ejemplos que vamos a ver sirvan para ilustrar unas cuestiones, unos temas, que son transversales a todas las fuentes con las que los historiadores reconstruimos la historia clásica. Es decir, la historia de la Grecia y la Roma antigua. Yo de hecho, como bien decía Belén recién en la presentación, doy historia clásica acá en esta universidad, en la UNIPE, tanto las materias historia de Roma como historia de Grecia, y siempre comienzo con una clase parecida a esta charla, un poco más larga, porque las clases suelen ser más largas, no se preocupen, y un poco más completa, pero que en esencia está muy relacionada con lo que voy a presentar hoy, porque considero justamente que es muy importante que los estudiantes y también los investigadores, lo que no siempre ocurre, conozcan la forma en que las fuentes llegan hasta nuestras manos. Que no se queden solo con la lectura o la interpretación de la fuente, sino que vean cómo es que esas fuentes llegaron hasta nosotros, cómo llegaron materialmente hasta nosotros, cómo llegan hasta el presente. Espero, bueno, que para el final de la charla esto se vea justificado, se justifique. La presentación va a estar, por lo tanto, dividida en tres partes. Vamos a hablar un rato de cada fuente, y estas fuentes son un texto, una pintura y una escultura. Una estatua. En el primer caso, yo lo que utilizo es el ejemplo muy útil de la Ilíada, y el objetivo del ejercicio, como decía, es que los alumnos vean cómo la Ilíada, que ellos tienen seguramente en ese momento ante sus ojos, y a partir de la cual pueden empezar a trabajar, y de hecho sobre la cual trabajamos en las clases siguientes de Historia de Grecia, como la Ilíada decía, pasó por muchas manos a lo largo de la historia, y no es en realidad una fuente tan transparente como puede parecer a primera vista cuando uno simplemente agarra una copia y la lee. Y lo que hacemos para ver esto es una indagación hacia atrás. Es decir, vamos retrocediendo en el tiempo para ver cómo la Ilíada llegó hasta nosotros desde el momento de su creación, ¿no? Nosotros entonces comenzamos esa indagación, digamos, con la lectura de la Ilíada en español, que es tal como los alumnos acceden a la obra a la hora de estudiarla por primera vez. Ellos se encuentran, por supuesto, con un texto que es parte del ciclo troyano, que narra unos días de la guerra de Troya, dividido todo en 24 capítulos. La traducción puede ser al español o cualquier otra lengua moderna. Lo verdaderamente extraño sería que un alumno o que cualquier persona se introduzca en este texto por primera vez en griego, ¿no? Que es justamente, por supuesto, la lengua en la que fue escrita. Pero lo primero que debe destacarse, que debemos destacar cuando hacemos este ejercicio, es que la traducción que se realiza al castellano no se hace, como muchas veces se dice, desde un original griego, sino desde un texto reconstruido en griego. Y eso no es lo mismo. O sea, esa diferencia es algo fundamental. Nosotros en el presente, hoy, salvo rarísimas ocasiones en que pueda llegar a existir un texto autógrafo, nunca tenemos el texto original. Nunca tenemos el texto tal como fue producido por su autor.
lo que tenemos es una reconstrucción de ese texto antiguo hecha en época moderna. Ya desde el nacimiento de la imprenta, sobre todo en el siglo XV, pero sobre todo desde el siglo XIX, que es cuando se desarrollan verdaderamente una serie de criterios científicos que permiten realizar una reconstrucción del texto original de una manera más o menos apropiada. Y acá nos empezamos a acercar al problema central de las fuentes escritas, ¿no? De estos textos de los que estoy hablando. Una fuente como la Ilíada, por supuesto, no viene desde la antigüedad escrita en español, eso espero que sea evidente para todos, pero tampoco se transmite desde la antigüedad tal como la vemos ahí, ¿no? En la presentación, en ese texto en griego que en ese caso en particular sale de una edición moderna, en ese caso la de Monroe y Allen. La forma en que estos textos suelen llegar al mundo moderno y a partir de los cuales se realiza la reconstrucción de la obra original es por medio de manuscritos, ¿no? Lo que comúnmente llamamos manuscritos medievales. Ustedes saben, antes de la invención y de la propagación de la imprenta, si uno quería leer un texto, debía hacerlo en un manuscrito, y si uno quería tener una copia de una obra, debía copiar o hacer copiar un manuscrito, a mano, palabra por palabra. Es decir, no existían, por lo tanto, los textos estandarizados que surgen con la imprenta, donde uno tiene muchos volúmenes que son exactamente iguales. Las diversas copias que circulaban de una obra rara vez eran idénticas. Entonces, a la hora de hacer una edición moderna, que es el instrumento con el cual todos los historiadores van a trabajar, porque se supone que es el texto que mejor se aproxima o que mejor representa lo que fuera alguna vez la obra original, los editores de esa edición lo que deben hacer es trabajar con todos los manuscritos en los cuales una obra sobrevive, ver cuáles son las diferencias que los manuscritos tienen entre ellos, ¿no? Párrafo por párrafo, frase por frase, palabra por palabra, realizando comparaciones y estableciendo filiaciones de los manuscritos con el objetivo final justamente de establecer cuáles de esos manuscritos conservan el texto que más se habría aproximado al original, el texto más antiguo, que no siempre se encuentra en el manuscrito más viejo, ¿no? Si no sería muy simple, es decir, el texto más parecido al original no siempre está escrito sobre el soporte más antiguo. Un manuscrito del siglo XII, por ejemplo, podría conservar un texto más antiguo, más puro, podríamos decir, usando, si queremos usar esa terminología, más cercano al original, que un manuscrito del siglo X, cuyo texto por ahí se transmitió por otra vía y se conservó de una forma más corrompida. Toda la filiación, la genealogía de manuscritos termina pareciéndose a este diagrama, que no es en este caso de la Ilíada, porque justamente no hay, al menos en las ediciones que consulté no hacen sistema, no hacen estos diagramas, sino de otra obra con menos cantidad de manuscritos, con menos cantidad de testimonios, que yo la uso para que se entienda justamente más claramente. Ahí lo que ustedes ven es una reconstrucción en el cual ven las letras mayúsculas latinas, son los manuscritos, los testimonios realmente existentes, los que nosotros tenemos, que se agrupan por familia de acuerdo a sus parecidos y se apartan de acuerdo a sus diferencias, y lo que tenemos con las letras griegas son las reconstrucciones hipotéticas de textos que habrían existido de acuerdo a lo que podemos reconstruir cuando nos remontamos para atrás, ¿no es cierto? Hasta llegar, por supuesto, a, en este caso, Omega, que sería el texto original que el autor intenta reconstruir. Que repito, no es un texto que sobrevivió y llegó hasta nosotros, sino que el autor está reconstruyendo a partir de los testimonios que tiene. Entonces, una edición, entonces, como decía, va a tener el texto principal reconstruido, lo que el autor de la edición cree que es el texto original, y además todas las variantes de ese texto que aparecen en los manuscritos. O dependiendo de la cantidad de variantes y de la cantidad de manuscritos, puede tener solamente las variantes principales. Ustedes imaginarán que no es lo mismo establecer la edición crítica de un texto que por ahí sobrevivió en 8, 10, 12 manuscritos, que establecer la edición crítica de la Ilíada, que tiene más de 1000 testimonios, o yéndose como a un límite, que establecer la edición de uno de los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, que es uno de los libros más copiados de la historia y tiene infinidad de testimonios.
Una edición entonces se termina pareciendo a eso, ¿no es cierto? En este caso en particular, en la edición de Allen de 1931, donde se ve justamente el texto reconstruido, y abajo todas las diferencias y las anotaciones, y en particular las diferencias que hace de acuerdo a todos los manuscritos, ¿no? Ahí está agrandado una parte de acá abajo, porque pensé que no se iba a ver tan bien, pero bueno, la verdad es que se veía bastante bien. Bien, para dar un ejemplo de estos manuscritos que yo digo que se utilizan, de la forma en que estos testimonios llegan hasta nosotros, el manuscrito que suele ser tomado como el mejor, como el más completo y el más pulido de la Ilíada, y que es relativamente muy antiguo, es el que se conoce como Venetus A, un manuscrito producido en el Imperio Bizantino, ¿no? Durante el siglo X, que además de ser preciso y claro, tiene algo muy particular y muy rico, que es varias tradiciones de escolia, que son todos esos comentarios que se ven alrededor y entre los renglones y todo eso, que muchas veces acompañan a los textos antiguos, ¿no? Muchas veces estas tradiciones de comentarios acompañan a los textos antiguos y ayudan a entenderlos mejor, o ofrecen variantes, o ofrecen significados para las palabras o para las cosas que se hacen en el texto, etcétera, etcétera, y que tienen sus propias particularidades, porque los Escolia también hay que hacerle sus propias ediciones y no siempre se copian de la misma manera, no siempre circulan igual, etcétera. Los Escolia en particular de la Ilíada son algo muy complejo, en lo cual se trabaja mucho por otra parte. Este manuscrito, como decía, el Venetus A, es un manuscrito que terminó en Venecia, en la Biblioteca Marciana, porque fue donado por el cardenal Bessarion, que es uno de los personajes más importantes en relación con todo el tema del descubrimiento, de la redescubrimiento, descubrimiento, como quieran decirle, de la literatura griega en Occidente durante el Renacimiento. Y cuya colección conformó el núcleo de lo que va a ser la Biblioteca Marciana, que es una de las bibliotecas más importantes, ¿no?, de Venecia. Pero este manuscrito en particular recién se empezó a trabajar de una manera académica hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Que es, de hecho hay quienes dicen que toda su escolia, que todos sus comentarios y todo eso es lo que ayudó a uno de los más grandes avances en lo que se conoce como la cuestión homérica, que son todas las discusiones sobre quién fue Homero, cuándo surgió la Ilíada, cómo se construyó y todo eso, que es el trabajo de Friedrich August Wolff a finales del siglo XVIII. Él fue el que revolucionó, digamos, los estudios sobre Homero, y esa cuya, a su sombra todavía trabajan hoy todos los historiadores que trabajan sobre estos temas. Bien. Igualmente yo acá solo estoy mostrando esto, el Venetus A, como ejemplo, para ver cómo nosotros vamos retrocediendo en el tiempo, desde la edición traducida a nuestra lengua a las ediciones modernas, que están basadas a su vez en manuscritos como este, que en este caso particular es del siglo X. Ahora, imaginen ustedes que el siglo X, de nuestra era, por supuesto, que es la época en la que se produce el que hoy es considerado el manuscrito principal, sigue estando muy lejos de la edición original de la Ilíada. O sea, ustedes imagínense, nosotros estamos más cerca del siglo X que el siglo X del momento en el que se escribió la Ilíada. Mucho más cerca. ¿Cómo seguimos retrocediendo? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay testimonios de la Ilíada que son más antiguos que esto. Por supuesto que lo hay. Más antiguos que la Alta Edad Media, que los manuscritos como este del que estamos hablando. El problema, en todo caso, es que son testimonios mucho más fragmentarios, por eso los historiadores, los editores se basan en este, ¿no?, para hacer el trabajo. Son testimonios mucho más fragmentarios, no son testimonios de la obra entera, sino de algunas secciones de la Ilíada, porque no sobrevive por completo, en épocas más antiguas. Me refiero, por supuesto, a los papiros, que nos llegan desde la antigüedad, siempre en estado fragmentario y muchas veces con lagunas, pero que en su conjunto sirven, por un lado, por supuesto, para testimoniar la propagación de la obra, pero por otro lado también para ofrecer lecturas diferentes, ¿no?, que pueden servir justamente para corregir la obra, si es que uno trabaja de esa manera, o por lo menos para ofrecer variantes y abrir discusiones. En los estudios sobre la Ilíada, por una cuestión de convención, se le dice papiros a todos estos testimonios antiguos, más allá del soporte sobre el cual están escritos, que puede ser un ostracon, por ejemplo, como se ve ahí, ¿no?, que es un pedazo de cerámica, puede ser una tablilla de madera ahí utilizada para hacer ejercicios escolares, puede ser un pergamino, por ejemplo, la Ilíada ambrosiana, que es una Ilíada muy famosa, puede ser también, por supuesto, literalmente un papiro, ¿no?
Y también, esto lo digo como paréntesis, uno tiene que tener en cuenta que en la antigüedad, o mejor dicho, que en los testimonios que nos llegan de la antigüedad, estas obras muchas veces circulan o son mencionadas, o son nombradas, o son transmitidas, mejor dicho, ahí me salió la palabra, a partir del trabajo de otros. Es decir, una obra como la Ilíada, que tenía un rol pedagógico tan importante y que era tan conocida, es muy citada y muy mencionada por otros autores, y muchas veces se hacen citas literales, lo que podríamos llamar citas literales, y esa es otra manera en la cual estos testimonios llegan hasta nosotros, ¿no? Bueno, la mayoría de los testimonios, de estos testimonios que decía en papiro, son de la antigüedad tardía, de la época romana o de la época helenística, ¿no? Siempre yendo hacia atrás. Y así llegamos a un momento y lugar clave para entender la conformación del texto de la Ilíada, tal como la conocemos nosotros, que es la Alejandría helenística, ¿no? La Alejandría de los Ptolomeos, con sus instituciones más conocidas, que son, por supuesto, el museo y la biblioteca, ¿no? El periodo helenístico, brevemente, para quienes no lo sepan, es el periodo que va, ¿no?, entre la muerte de Alejandro Magno y la muerte de Cleopatra, o sea, la conquista de Egipto por parte de Roma, 323-31, antes de nuestra era. En esta época helenística surge una de las instituciones más extraordinarias de la antigüedad, que seguramente todos han escuchado, aunque sea nombrar, ¿no?, que es esto del Museo de Alejandría, donde estos reyes Ptolomeos, esta dinastía de origen griego o macedónico, para ser más precisos, que gobernaba Egipto durante este periodo, construye un lugar dedicado a la investigación, donde se reunían lo que podríamos llamar, de manera un tanto anacrónica, scholars, de una manera más general, investigadores y eruditos de la época, quienes recibían un salario para realizar sus investigaciones, ¿no?, a cambio de investigar. Unas investigaciones que trataban sobre muchos temas, pero que se hacían casi siempre por medio de textos, ¿no?, de la misma manera que trabajamos cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no?, por medio de textos. Y para lo cual se conformó a su lado, por supuesto, esto que se conoce como la Biblioteca de Alejandría, un lugar donde se recopilaban todas las obras existentes que se pudieran recopilar, y donde se encontraban además en muchas versiones. Porque así como ocurre con los manuscritos medievales, también por supuesto en el mundo antiguo, cuando una obra circulaba, lo hacía con muchas diferencias, que en algunas ocasiones eran menores, pero que en otros eran sustanciales. O sea, resumiendo el problema, los alejandrinos fueron quienes estandarizaron muchos de los textos de la antigua Grecia, porque justamente tuvieron acceso a muchas versiones diferentes de los mismos textos, y pudieron por lo tanto construir ediciones, digámosle así, que hasta cierto punto se pueden parecer a las modernas, ¿no? Tal vez la diferencia más grande sea que, mientras los editores modernos intentan por lo general reconstruir el texto original, los alejandrinos no necesariamente hacían eso, ¿no? Lo hacían con otras motivaciones. Por ahí lo hacían, lo que trataban de hacer era reconstruir el texto más bello posible, o no lo hacían necesariamente comparando todas las versiones, sino a partir de la lógica interna del texto, etc. Pero en todo caso lo que se dice es que muchos textos de la Grecia clásica pasaron por el tamiz, digamos, de los alejandrinos, y de ellos dependen determinadas elecciones de lectura o determinadas estructuras que estos textos tienen. Un caso que siempre se menciona, por ejemplo, es la división en 24 cantos de la Ilíada, ¿no?, que se dice por lo general que se la debemos justamente a los editores alejandrinos, de quienes también dependen la mayoría de los escolia, de esos comentarios que les mostraba hoy, que circulaban con la obra durante la Edad Medieval, durante el periodo medieval. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en este retroceso, en esta indagación hacia atrás, es que la Ilíada que circulaba durante el periodo romano, durante la Antigüedad Tardía y durante la Edad Media, que llega a plasmarse en el Venetus A y continúa, es una Ilíada que había sido estandarizada por los alejandrinos varios siglos después de que había sido puesta por escrito por primera vez, ¿no? Existe una hipótesis que afirma justamente que esta estandarización se puede ver porque en las fuentes anteriores, cuando vos tenés papiros anteriores, la Ilíada circulaba con muchos versos desconocidos. Desconocidos le decimos nosotros, ¿no es cierto? Desconocidos desde el trabajo de los historiadores del siglo XX, que construían su Ilíada a partir de los manuscritos medievales. Es decir, versos que no pasaron la estandarización alejandrina y que luego quedaron afuera cuando esa obra se estandarizó
y se fueron perdiendo en las copias posteriores, ¿no? Faltaban en la Ilíada que circulaba en la Edad Medieval, que los historiadores modernos utilizaban para reconstruir la versión original. Eso, por supuesto, significa que los diversos testimonios de la Ilíada habrían sido mucho más diferentes entre sí antes de esta época que lo que fueron después, ¿no? En ese cuadro se ve claramente, ¿no?, el porcentaje de líneas nuevas en los testimonios que no llegan, y cómo eso tiende a cero, ya desde el siglo II antes de nuestra era, más o menos desde el año 150, que es la época en la que está trabajando Aristarco de Samotracia, que es el gran comentarista y editor de Homero en la Alejandría helenística. Hay quienes dicen que en realidad esta estandarización se da de facto porque aumenta el comercio de libros. Es justo la época en la que aumenta el comercio de libros, de copias de estas obras, y los comerciantes terminan estandarizándola para lectores que solamente buscaban leer la obra y que no eran especialistas que la investigaban y que por lo tanto querían una versión simple y estándar, ¿no? Se dice eso también porque muchas veces, digo, sobreviven muchas lecturas de Aristarco en los Escolia que no pasaron a la versión medieval. Entonces, ¿qué tipo de estandarización es esa? Pero bueno, en todo caso se produce ese efecto de estandarización, eso es lo que podemos saber más allá de la explicación que demos, que normalmente se atribuye a los editores alejandrinos. Entonces, recapitulando, siempre que uno trabaja con tema de la antigüedad tiene que agarrar todos con pinzas, ¿no? Esto porque los testimonios son muy escasos. Pero lo que nos estaría diciendo es que la Ilíada circulaba con muchas mayores diferencias de texto a texto, de testimonio a testimonio, antes de esta época, ¿no? Antes de la época alejandrina, de la época helenística. Por lo tanto, la Ilíada que nos llega a nosotros ya pasó por un proceso de estandarización muy fuerte, 2000 años antes de que se hicieran las ediciones modernas, ¿no?, que son las que finalmente, si se quiere, terminan de estandarizar un texto a partir de la reconstrucción de un original. Pero a su vez, varios siglos más tarde de que fuera escrito por primera vez, porque tenemos que seguir retrocediendo, ¿no? Y eso nos lleva al momento final, que es en qué momento se pone por escrito la Ilíada por primera vez. Lo que suele decirse, aunque como todo, absolutamente todo lo que se dice sobre la Ilíada o sobre Homero en general está discutido y hay personas que piensan distinto, pero lo que suele decirse es que fue puesta por escrito en Atenas, ¿no? Y que en todo caso ya existía de una manera más o menos estable una versión en la Atenas del siglo VI, cuando era recitada cada 4 años en las Panateneas. Como decía, hay quienes discuten esto, ¿no?, quienes dicen que puede haber sido puesta por escrito en otro lugar o en varios lugares al mismo tiempo, pero en todo caso nadie niega que Atenas tuvo una importancia significativa en su divulgación. Y esto de la puesta por escrito, lo estoy diciendo, de nuevo, lo aclaro por si alguien no lo sabe, ¿no es cierto? Porque hoy sabemos que la Ilíada, antes de haber sido puesto por escrito, y después también muy probablemente, era una historia que circulaba sobre todo de manera oral, era una historia que circulaba inicialmente de manera oral, que era cantada, ¿no?, por bardos, que probablemente improvisaban alrededor de un núcleo de historias y que la iban modificando de acuerdo con los intereses inmediatos que tuvieran en el momento en que la estaban cantando. Entonces, desde sus orígenes, está lejos de ser una obra estandarizada, ¿no es cierto? Es decir, era poesía oral y circuló como tal durante mucho tiempo, probablemente siglos, antes de ser puesta por escrito por primera vez. Y como tal no fue inventada de cero por una persona llamada Homero, aunque no falta quien dice que en realidad hay una persona que fue la que la puso por escrito, y que ese sería, más allá de si se llama Homero o no, sería el genio detrás de toda esta obra, pero bueno, se enfatiza mucho el carácter oral de la misma. Entonces, recapitulemos para terminar con esta primera parte. La Ilíada es una fuente que inicialmente circulaba oralmente, una poesía oral que podía ser modificada al antojo del cantante, siempre y cuando respetara la métrica con la que estaba construida. Para quien no lo sepa, piense en un payador, ¿no es cierto? Cuando uno mira a Jesús María y se sorprende de ver a los payadores y piensa cómo hacen para hacer eso, bueno, es porque en realidad siempre están haciendo lo mismo y ya saben qué rimar con qué, ya saben cómo construir las frases. Esto sería como una versión de eso, ¿no?, en una sociedad oral. Fue puesta por escrito, decía, en algún momento de lo que se conoce como la época
arcaica, es decir, la Grecia anterior al siglo V, tal vez en Atenas, o en todo caso, Atenas jugó un rol importante en su propagación. Esa fuente escrita se transmitió durante varios siglos, con diferencias bastante grandes entre una versión y otra, como suele suceder. Pensemos que además existían diversos dialectos del griego, distintas formas de escribir el alfabeto, etcétera, etcétera. Escribirlas, bueno. Esto fue estandarizado en época alejandrina, y a partir de allí lo que vemos es que comienza a circular con menor cantidad de variantes, y que se crea además todo un corpus de comentarios que ayudan a comprenderlo, ¿no? La Ilíada va a seguir circulando y siendo leída durante los siglos siguientes, va a ser copiada en todos los niveles, desde los soportes que utiliza alguien que está aprendiendo a leer, ¿no? Hasta soportes de gran calidad artística, como la Ilíada ambrosiana que veíamos hoy, y en algunos casos directamente en verdaderas obras de arte, como es el caso del Benetúsá. Esa obra va a circular por el mundo del Imperio Romano griego, comúnmente llamado bizantino, va a ser recuperado también para la tradición occidental durante la Edad Media. Van a circular manuscritos de la obra, y con la imprenta se van a realizar las primeras ediciones, siempre basadas en manuscritos diferentes, o mejor dicho, lo que quiero decir es, una edición de la obra del siglo XVI está basada en una tradición del texto que es muy diferente a la que se va a utilizar, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Cuando el Benetúsá fue finalmente recuperado para la tradición académica. Quien hizo eso fue un académico, lo voy a mencionar, que es Villazón, a finales del siglo XVIII, que es el que recupera el texto y los escolia. Y se produce también, para agregarlo, ¿no?, al problema, durante la época más contemporánea, desde antes, pero sobre todo en los siglos XIX y XX, el redescubrimiento de papiros antiguos, muchos con diferencias sustanciales con respecto a la tradición medieval post-alejandrina, y a partir del siglo XIX, y sobre todo durante el siglo XX, ya tenemos ediciones modernas, críticas, que lo que intentan hacer es reconstruir el texto de la Ilíada, pero siempre con todos estos problemas, ¿no?, que ya se imaginarán, de si uno debe darle mayor importancia a la tradición medieval, por ejemplo al Benetúsá y a lo que circulaba en Bizancio en el siglo X, o si debe darle mayor importancia a las lecturas que sobreviven de los alejandrinos, en los escolia, que muchas veces se transmiten en esos mismos manuscritos, o si debe darle más importancia a los testimonios de los papiros cuando sobreviven. Y todo esto es una discusión abierta hasta el día de hoy, es decir, no existe hoy en día una edición de la Ilíada que sea utilizada por todos los historiadores. Todas son criticadas por una razón u otra. Eso no quiere decir que sean malas las ediciones, simplemente que uno debe saber con qué está lidiando y cómo fue construida. Y por supuesto, a partir de alguna de esas ediciones modernas, se realiza la traducción al castellano, a la que todos podemos acceder en alguna librería, y con la que por lo general nos introducimos al texto. Bien, para cerrar este problema con la primera fuente, ¿cuál es el sentido de esto, ¿no?, de tener en cuenta todo esto que acabo de decir a la hora de investigar y sobre todo a la hora de enseñar, de introducir a los alumnos, a los estudiantes en la historia clásica? Evidentemente, me parece que es evidente, eliminar la idea de la transparencia de las fuentes, ¿no? Es muy tentador para los estudiantes, o para cualquiera que se enfrenta por primera vez a cualquier texto, diría, pasar automáticamente de la lectura a la interpretación, sin saber por ahí cómo ese texto fue construido y cómo llegó hasta nosotros, ¿no? Eso puede dar lugar a un montón de equívocos. Y además, todos estos problemas son los que en realidad hacen a la esencia de la investigación, ¿no? Porque una parte sustancial de las investigaciones, digamos, valiosas sobre la historia clásica tienen que ver con estos problemas, ¿no?, con lo que podríamos denominar problemas de transmisión y de reconstrucción de las fuentes. Porque justamente las fuentes nunca son tan transparentes como parece a primera vista. En un caso como este, de transmisión ininterrumpida de un texto literario desde la antigüedad, lo que podemos ver es justamente que el texto pasó por una inmensa cantidad de manos. Y lo interesante es que la mayoría de las fuentes que encontremos, que se transmitieron desde la antigüedad, lo hicieron de una manera parecida, es decir,
vamos a encontrar un montón de problemas similares en casi todas las fuentes que se transmitieron desde la antigüedad. No exactamente los mismos problemas, ustedes imagínense, ¿no? Para dar un ejemplo, un texto de Cicerón, por ejemplo, no pasó por la estandarización alejandrina, porque fue escrito después, es algo, ¿no es cierto?, evidente. Pero sí pasó por otro tipo de estandarizaciones, por editores antiguos, por quienes recopilaron el texto o le dieron una forma particular, etcétera, etcétera. Y siempre encontramos problemas de transmisión, recepción y reconstrucción que son particularmente interesantes. Bien. Yo voy a pasar a la segunda fuente y voy a directamente abrir el tema de las preguntas y todo eso al final, ¿sí? Si les parece bien. La segunda parte, como les decía, ¿no? Por si alguien, yo no los veo a todos acá, no sé ni cuánta gente hay ni quiénes son, nada, pero por si alguien entró tarde, lo que estoy haciendo es dividir la charla en 3 partes, hablando de una fuente, un texto, primero, para decirlo simplemente, una pintura, ahora un fresco, y una escultura después, para ver problemas similares de transmisión de fuentes. La segunda parte decía sobre otra fuente, en este caso es una fuente pictórica, es decir, una pintura, aunque va a servir para ver mucho más que esa pintura, o eso al menos es lo que espero. Me desacostumbré a mirar para abajo así en la computadora, la tendría que haber puesto más arriba. Bueno. Y para eso nos tenemos que trasladar a la llamada Grecia minoica. Esto es, a mediados del... No trasladar literalmente, todos nosotros querríamos estar en una islita del Egeo, imagino, pero bueno, no me refiero a eso, sino con la mente, ¿no? Solo con la mente. Mi sueño, si hay alguien con mucho dinero del otro lado, es tener una excavación arqueológica en una islita del Egeo. Tal vez hay uno nazi del otro lado que quiere bancarla. Como les decía, no sé, no los conozco a todos ustedes, tal vez hay alguien que quiera hacerlo. A mediados del segundo milenio antes de nuestra era, más específicamente al Palacio de Knossos. Ay, me quedó la traducción ahí a lenguas modernas. Bueno. Ay, me quedó la bibliografía también, pero no importa, porque después en el video de YouTube ustedes lo pueden ver. Okay. Al Palacio de Knossos, decía. O me piden, ¿no es cierto? Cualquier cosa que quieran saber me lo piden. Decía, el Palacio de Knossos, que es el centro de la civilización minoica en la isla de Creta, que es por otra parte el punto de partida de la materia historia de Grecia, ¿no? Tal como la cursamos en la UNIPE. Y que suele ser visto también como el punto de partida del arte griego, nada menos. Bueno, es discutible, pero suele ser visto. Esta civilización, en particular todo lo relacionado con el Palacio de Knossos, está indisolublemente ligada a la figura de Arthur Evans, el gran descubridor, podríamos decir, de todo esto. Evans usa el concepto de civilización minoica en relación con el conocido mito del rey Minos, ¿no? De quien todos habrán oído hablar, porque hoy en día está entre los mitos más conocidos de la antigua Grecia, ¿no? Con el laberinto creado por Dédalo e Ícaro, para encerrar al Minotauro, ¿no es cierto?, que era el hijo de la esposa de Minos, de Persifae, y un toro, toda la historia de Teseo y demás, bueno. Evans trabaja hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en esa etapa de la arqueología en la que buena parte de las excavaciones se realizaban en busca de antiguas historias que hoy llamaríamos mitológicas, ¿no? Pero que ellos buscaban de alguna manera corroborar, ellos verdaderamente creían que estaban encontrando Palacio de Minos, por ejemplo, siendo el caso más conocido, por supuesto, el de los descubrimientos de Schliemann en Troya y Micenas, en relación con todo lo que él creía era la época de la guerra de Troya. En el caso de Evans, él adquiere el terreno, ¿no?, de lo que sería Knossos, donde él creía que se encontraban, tenía mucho dinero por supuesto, donde él creía que se encontraban restos arqueológicos importantes, y eventualmente logra comenzar a excavar, y termina desenterrando un palacio magnífico, ¿no? En todo caso lo que él llamó un palacio, con todo tipo de artefactos y también con frescos que hoy en día son muy conocidos. Evans va a trabajar excavando este lugar con interrupciones entre 1901 y 1931, aunque las excavaciones más importantes y con más impacto ocurren durante el primer lustro, entre 1900 y 1904, que es también el momento que marca el nacimiento de lo que se conoce como la cretomanía, ¿no?, que es
la recepción de todo esto por parte de un público entusiasta, que dura como mínimo hasta la Primera Guerra Mundial o tal vez más allá. Es decir, los descubrimientos de Evans se vuelven muy conocidos, tienen una gran recepción. El fresco del que yo quiero hablar es este. A ver dónde puedo. Bueno, espero que no tape después en la grabación, que la cámara no tape. Se ve Decía, perfecto. Perdón, se ve perfecto. no, que no tape lo que viene después. Decía, el fresco del que yo quiero hablar es este, que se conoce como Príncipe de los Lirios o Rey Sacerdote de Gnosos, y que él encuentra ya muy temprano, ¿no? En 1901. Estas cosas se le dice fresco por convención, en realidad es estuco pintado, o sea, tiene un relieve, pero bueno, se le dice fresco. Este que vemos acá es el original, que está hoy en el Museo Arqueológico de Heraclión, ¿no es cierto?, la capital de Creta. El Palacio de Knossos está justamente a las afueras de Heraclión. Esta es una de las figuras más conocidas del arte minoico, y me atrevería a decir que del arte griego en general, en no menor medida porque Evans la usó de frontispicio para uno de sus volúmenes sobre el Palacio de Minos, que es donde finalmente él va a recopilar toda la información sobre sus excavaciones. Es decir, Evans lleva adelante las excavaciones más importantes del sitio alrededor del año 1900, durante los primeros años del siglo XX, publica durante estos primeros años inmediatamente los informes pertinentes en revistas especializadas, pero después, entre 1921 y 1935, publica varios volúmenes hermosos, muy completos, sobre toda la excavación. En el volumen 2, publicado en 1928, publica la imagen de este rey sacerdote o príncipe de los lirios como frontispicio, ¿no es cierto? La figura, bueno, ustedes la pueden ver, tiene una especie de corona con lirios y plumas. Acá no sé si se ve en la reconstrucción, se ve mejor en el frontispicio. Unos lirios en el cuello, como un colgante, está marchando, ¿no? Pareciera que como en una procesión, y lleva en sus manos un lazo en donde trae a un animal. Hay una serie de cosas, ¿no?, que nos hablan de por qué sería un rey sacerdote. El carácter real se lo daría sobre todo la corona, que a su vez Evans conecta con la figura de las esfinges, ya vamos a ver después ese tema. También el lugar en el que Evans piensa que la figura habría estado en el palacio, y el carácter sagrado se lo daría este animal que trae del lazo, un animal sagrado justamente, que Evans compara en su libro con otras imágenes que encuentra en el arte de la época. Él dice que muy probablemente sea un grifo, ¿no?, comparándolo con este sello de una tumba en Laconia. A esto se le agregan discusiones sobre el fondo, ¿no es cierto? Como habrán visto, no está en la reconstrucción, vuelvo ahí un poquito, no está en la reconstrucción del museo, pero sí está en la reconstrucción que se hace del fresco en el palacio, por ejemplo, ¿no? Ven todo ese fondo ahí. Este rey sacerdote, por supuesto, representa la figura más importante de la religión minoica, que era una religión monoteísta con una diosa madre y un hijo, una religión matriarcal, anterior a las religiones patriarcales que vendrían más tarde, donde esta figura masculina, que era el hijo, pero también podía ser el consorte, representaba por medio de su muerte y renacimiento los ciclos agrícolas. Era mucho más complejo que esto que acabo de decir, pero con esto no se alcanza por ahora. Con respecto a la posición de este brazo, eso que ven ahí, ¿no?, que está llevando y la existencia misma de este animal sagrado del que hablaba, había ya en la época en que se publica el frontispicio y demás, una interpretación diferente, una reconstrucción diferente de la figura, en la cual este rey sacerdote no llevaba un lazo, sino una especie de cetro. Ahí se ve justamente en un par de obras, ¿no?, de los años 20, y también en una copia que hoy se encuentra en el museo de Harvard, adquirida en 1926, pero que en una exposición datan acertadamente, creo yo, como anterior a 1914. En este caso, las imágenes, además de un pequeño cetro, como se ve ahí, tienen un fondo similar al del frontispicio, ¿no?, con las flores y una mariposa ahí dando vueltas. Es decir, ya se había establecido ese fondo que sería popular, el que encuentra uno hoy cuando va al palacio, ¿no? Émile Guillerón, que es la persona, yo señalo la pantalla, Émile Guillerón, que es la persona que está ahí mencionada, era una de las tantas personas que trabajaba con Evans,
en las reconstrucciones y ese tipo de cosas, y que hacía además, lo que hacía era básicamente copias de los grandes descubrimientos de él para vendérselos a los museos, ¿no? O sea, no hacía fakes, porque no decía que eran verdaderos, pero hoy los museos están llenos de estas copias, ¿no es cierto?, que se usaban para ilustrar a la gente de estos nuevos descubrimientos. Una persona muy conocida que también trabajó con Schliemann. Bien. Una de las primeras copias justamente que circulan, ellos se la dan al Met, ahí sabemos que es muy temprano, ¿no?, porque está datado hacia 1906-1907, hay otra también, la que se ve al lado, que se le entrega al Ashmolean Museum ahí en Oxford, el museo que más está conectado con todo el trabajo de Evans y que guarda hoy sus papeles, su archivo y demás, donde todavía estaba en exposición, ¿no es cierto?, en la sala minoica varios años más tarde, es decir, la foto es de los años 20. En esa copia del Ashmolean, si ustedes se fijan ahí, que se ve al fondo, ¿no es cierto?, ahí lo señalo con la flecha, se podía ver ya otra cosa muy particular, que es un fondo con muchas mariposas, que también va a circular en la literatura de la época por medio de este libro de Hull, ¿no?, más temprano, de 1913, mientras que en los otros casos más tardíos se ve ya una sola, ¿no?, que es como va a aparecer en el frontispicio del Palacio de Minos y como está hoy en la copia exhibida en el Palacio de Knossos. Pero teníamos, bueno, ahí se ve una sola, ven al fondo, y ahí se ven muchas. Me tomo 20 segundos para disculparme por la calidad de las reproducciones, ¿no es cierto?, pero ustedes imaginarán que yo no viajé a una biblioteca que tenga todos estos libros hermosos viejos, sino que lo conseguí todo de internet, y algunas cosas están muy bien escaneadas y otras no tanto, ¿no es cierto?, pero trabajé bastante para que todo se viera más o menos claramente, ¿no? Bien, con respecto a estas diferentes interpretaciones de lo que estaba haciendo el brazo, acá en otra reconstrucción, que normalmente se califica como anterior, que lo encontramos publicada en este caso en 1915, se ve que la figura tiene el cetro entero. Hay una autora, ¿no es cierto?, Sue Sherratt, después va a aparecer en la bibliografía, que dice que esta imagen podría ser anterior a la otra, ella no lo argumenta. Niemeyer, otro autor que vamos a ver en un ratito, dice algo parecido, tampoco lo argumenta. Pero en este caso en particular, el de Sherratt, creo que es porque ella lo que hace es descubrir unos bocetos del mismísimo Evans, ahí los vemos, hechos por él mismo, sin fecha, pero muy, muy tempranos, porque ella los encuentra en un cuaderno, ¿no es cierto?, en su archivo, en un cuaderno que tiene puras anotaciones sin fechar, pero que son de entre 1901 y 1904, el problema es que Evans copiaba todo de una manera muy dispersa, no agarraba el cuaderno y escribía del principio al final, sino que empezaba en cualquier lado y después iba llenando las páginas. Pero bueno, ahí lo que vemos es justamente que la figura tiene en la mano algo parecido a un cetro largo, ¿no es cierto?, parece haber sido una de las interpretaciones más tempranas de Evans. Por lo tanto, lo deben ver como una imagen de transición, imagino yo, a este otro que se ve publicado por Margianis en 1915, una década más tarde. En todo caso, lo que vemos en los bocetos de Evans, que también es muy interesante, es que el cetro, digamos, ese palo tiene una especie de adorno, ¿no?, lo que pareciera ser una flor de lis o un lirio. Y desde este punto ya, uno tiene que lidiar con algo, que ya debería ser evidente, creo que todos van viendo más o menos hacia dónde voy, que es que uno está viendo cosas diferentes, ¿no? Es decir, por más que las diferencias puedan ser sutiles o menores, no es lo mismo que esté llevando un lazo, que a su vez lleva un animal sagrado, que esté llevando un cetro, que sea un cetro corto, que sea un cetro largo, o que ese cetro tenga una especie de adorno en la punta, lo cual a su vez te lleva a otras cuestiones relacionadas con la simbología y con la iconografía minoica, ¿no? Es decir, la imagen que vemos ya desde este momento mismo, desde las primeras interpretaciones de Evans, hasta su publicación en la gran obra en el Palacio de Minos en 1928, ya es diferente, ya no es tan transparente como puede parecer a primera vista cuando uno simplemente va al museo y ve la obra, ¿no? Bien, algo que debo aclarar ahora. Yo hice un resumen de lo que es el conocimiento básico, ¿no es cierto?, introductorio sobre esta pintura y sobre la religión minoica.
tal como fue estudiada durante décadas y tal como sigue siendo muchas veces presentada hoy por ahí en libros de texto o ese tipo de cosas. Bueno, todo eso que yo acabo de decir y que ayuda a entender esta figura, que le da contexto y la explica, en realidad está mal. Todo lo que yo dije está mal. O sea, creo que nada de lo que dije sobre la reconstrucción de la religión en época minoica sería hoy considerado como correcto por un especialista de la época. Lo que hice fue ofrecerles a ustedes toda la interpretación de Evans para que se entienda el contexto en el cual él encuentra a este rey sacerdote, o cuál es el contexto cultural que le da a este rey sacerdote. Y para entender eso que estoy diciendo, lo que hay que ver es justamente la forma en que este fresco llega hasta nosotros, ¿no? En primer lugar, la figura del rey sacerdote se encuentra originalmente de manera fragmentaria, en varias partes. Pero especialmente para lo que nos interesa ahora, tenemos un pedazo de pierna, un torso y una corona, ¿no? Y Evans mismo, originalmente, no ve todas estas partes como parte de una misma figura. Y cuando los historiadores reconstruyen el proceso de descubrimiento de estas partes, se dan cuenta de que ni siquiera estaban al lado. Estaban cerca, pero ni siquiera estaban al lado, y ni siquiera estaban al mismo nivel. Fueron encontrados con varios días de diferencia, etc. Acá se ve una imagen muy temprana, justamente de la primera publicación de Evans, en uno de sus informes iniciales, donde él veía al torso y a la cabeza, la corona, ¿vamos?, como parte de dos figuras separadas. En este caso lo que vemos, por supuesto, es el torso. Después, ya en un informe que él publica en 1904, conecta definitivamente ambas piezas, junto con nuevos pedazos, bueno, como parte de una misma figura, en el momento en el que está justamente comenzando a desarrollar todas sus ideas sobre la religión minoica, y en el que, en relación con estas ideas y con otros elementos, necesitaba la existencia de un rey sacerdote, o en todo caso le venía muy bien. Ahora, hay muchos estudios y discusiones sobre cómo y en qué momento arriba Evans a sus teorías, cómo se van desarrollando. Pero acá en estos primeros años ya se ve que enfila, ¿no?, para estos lados, con todas esas ideas que mencioné antes, que se van a ver con mucha más claridad en The Palace of Minos, en el Palacio de Minos, en su obra magna, ¿no es cierto?, de los años 20-30, que como ya conté se publicó en varios volúmenes. Se ve que hay todo un proceso por el cual él va pasando, por el cual, me repito, por el cual hay una especie de retroalimentación entre lo que él va encontrando y las ideas típicas de su época que él quiere incorporar. Ideas que conectaban a la prehistoria con sociedades matriarcales, ideas relacionadas con lo religioso, y la idea del rey sacerdote y todo eso, que podemos vincular de una u otra manera con la obra de James Frazer, La Rama Dorada y todo eso, que está en su apogeo, que era muy popular en su época. Es decir, no es muy claro cómo se da el proceso, porque él no lo dice, ¿no es cierto? Y hay muchos textos que discuten justamente este tema, y toda una especie de evansología, llamémosle evanología, no sé cómo decirle, como subdisciplina, digamos, de los estudios minoicos, pero por lo pronto es interesante reflexionar sobre cómo él va construyendo su teoría, de acuerdo a los testimonios arqueológicos que encuentra, pero también reconstruye las cosas que encuentra para que acuerden con sus teorías. ¿Se entiende el punto? Hoy en día, salvo excepciones, los estudiosos acuerdan en que la interpretación de Evans es incorrecta, e incluso que hasta sería incorrecta la reconstrucción de la figura, no solo la interpretación de la misma, sino hasta la reconstrucción. Y se ofrecen otras teorías, que es un poco lo que voy a mostrar ahora, sobre cómo habría lucido la figura originalmente. Uno de los mejores textos sobre el tema lo publicó Jean Coulomb en 1979. Coulomb no era un arqueólogo de profesión, sino que era un médico, y se nota mucho porque logra ver algo que yo no hubiera visto y que los arqueólogos por ahí no ven, porque él hace el análisis de la figura del torso en tanto que anatomista, y lo que ve Coulomb es que en realidad la figura del torso estaría mirando hacia el otro lado. Claro, al separar la figura de la corona, al pensar que son parte de dos figuras distintas, no hay necesidad de que la figura esté mirando hacia la izquierda, ¿no? La corona está claramente mirando hacia la izquierda, porque tenemos una oreja, un pedazo de oreja y todo eso,
pero hacia la izquierda me refiero hacia nuestra izquierda, que lo estamos viendo, no es hacia la derecha de la figura, ¿no es cierto? Pero el torso, si se lo observa de manera individual, no necesariamente, es decir, puede estar mirando hacia el otro lado. De acuerdo a la reconstrucción de Coulomb, estaríamos frente a un boxeador, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes, incluso sin ser anatomista, pasa a ser medio difícil no convencerse de que tiene razón, ¿no es cierto? Cuando uno vuelve a ver la imagen con esta información procesada en la cabeza, ¿no es cierto? Es como que uno ya no puede dejar de verlo, al menos eso es lo que me parece a mí. Este sería entonces un boxeador que estaría en posición de combate, si bien en una posición un tanto defensiva. Lo más extraordinario es que Evans en 1901, cuando presenta estos estucos por primera vez, y él los ve como separados, como les decía recién, él dice que una habría sido realeza, así en general, y que la otra podría haber sido un boxeador. Es decir, es lo primero que se le cruza a él. Aunque no estaba muy seguro, porque en otra publicación del mismo año ya dice que todas las figuras representan realezas. Pero es muy interesante que él también lo vio al principio, ¿no? La posición del puño y ese tipo de cosas. En todo caso, él después avanza, como les decía, hacia la teoría de la que hablaba antes, de que es una sola figura, que representa a un rey sacerdote que lleva en procesión a un animal sagrado, seguramente a un grifo. Está muy lejos, como si ahora lo piensan un poquito, ¿no es cierto?, de lo que verdaderamente se ve en la figura. Por supuesto, esa tesis de Coulomb no se aceptó completamente, hay discusiones sobre si podría o no esta imagen ser un boxeador. Lo aclaro por las dudas, ¿no? Los boxeadores son relativamente comunes en el arte de la época, uno de los más similares que Coulomb utiliza para sostener su teoría es uno de los muchos que aparecen en un ritón, que es un ritón es una especie de copa en forma de cuerno, encontrado en Hagia Triada, que es un sitio arqueológico muy importante. Hay otra imagen muy similar que yo la muestro, pero la verdad es que es demasiado similar a la otra y su procedencia es un tanto dudosa, así que voy a ir con Coulomb diciendo que no es muy seguro de que sea verdadera esta imagen, la otra en cambio sí. No es improbable, digo, es que esta segunda que está en Boston sea una falsificación, lo cual no sería raro, y este es un momento para mencionarlo, porque la cretomanía esa de la que hablaba de comienzos del siglo XX llevó a la producción de un montón de fakes, ¿no? Que hoy están en los museos de todo el mundo. Porque justamente los museos querían tener estas cosas nuevas que estaban en la boca de todos los interesados. Hay quienes dicen, como decía recién, que la figura de que la posición, perdón, de la figura es rara, ¿no? Porque por lo general cuando se representa a boxeadores no suelen estar en una posición defensiva, sino intercambiando puños, como en este fresco muy conocido de Akrotiri, en lo que es Santorini. Pero bueno, es una crítica muy pobre, me parece a mí, pero bueno, es una de las críticas que se le hacen. Esta sería, en fin, la reconstrucción realizada, ¿no?, por Coulomb en otro artículo un par de años más tarde. Bien. Otra interpretación, ofrecida en este caso por un estudioso alemán, en realidad no sé, lo adivino alemán, porque escribió en alemán, Niemeyer en los años 80, es que la figura correspondería a un dios, ¿no? Él sigue a Coulomb, sigue con esta idea de que el torso es parte de una figura que en realidad está mirando para el otro lado, pero no lo sigue con la idea de que sería un boxeador. Es él el que critica y dice, bueno, en realidad tenemos algunos testimonios de boxeadores en el arte minoico y nunca están en posición defensiva, y este parece estar en una posición media defensiva. No es la crítica más fuerte que hay, pero esa es la crítica que él tiene para decir por qué no es un boxeador. Él vuelve, por supuesto, como lo pueden ver, a aquella idea inicial de Evans, de que la figura está sosteniendo un cetro, y en este caso él analiza ese cetro en relación con otras figuras, ¿no es cierto?, de la iconografía minoica, por ejemplo, con esta copa, que se llama algo así como copa del jefe, Chieftain's Cup en inglés. Ya desde un artículo ahí, el que se menciona de Forsyth de los años 50, se dice que la idea inicial de Evans de darle un cetro a esta figura estaba inspirada por esta copa. Bueno, además de comparar con esa copa
Niemeyer compara con varias otras figuras, ¿no?, de la iconografía, digamos, lemicénica. Según él mismo cuenta, a él se le ocurre la idea cuando ve la primera que se encuentra ahí, que es una que venía de descubrirse a mediados de los años 80, que venía de publicarse, ¿no? La número 16, perdón, la número 16 en su artículo. No, la número 15, perdón, tengo anotado acá en la número 15. Eso dice Master Impression, así se llama el libro que la publica. Que venía a descubrirse, decía, en Hania, en otra ciudad de Creta. Niemeyer, por supuesto, lo que hace es vincular esta imagen con toda esta iconografía, y a partir de ver que en la mayoría de estas representaciones el gesto no lo estaría haciendo una persona, sino un dios, concluye que estamos ante una representación de un dios, porque por otro lado, no hay una clara forma en la iconografía minoica de representar lo que podríamos llamar el poder real, lo cual es otro problema, ¿no?, en la historiografía sobre esta civilización. Entonces lo que tendríamos es un dios, y lo que Niemeyer hace es establecer diferentes escenas posibles, usando también las otras partes que Evans adjudicó al rey sacerdote. Es decir, él ve las otras partes como pertenecientes a otra figura, pero como parte de la misma escena, ¿no es cierto? Estas son, no supo con cuál reconstrucción quedarse, entonces hizo 3, ahí las pueden ver, ¿no? En algunas hay esfinge, en otras hay personas. Imagínense que, salvo por la figura principal, todo lo otro es especulación, por decirlo. Pero bueno, el hecho de que esta figura no estuviera en procesión, marchando, como la de Evans, también lleva a la discusión de dónde habría estado ubicada en el palacio, ¿no? Porque según Evans estaba ubicada en un lugar del palacio que indicaría que tenía que estar en procesión. Entonces Niemeyer intenta decir que en realidad estaba ubicada en una habitación de índole religiosa, etc. Todas estas cosas se reconstruyen a partir de las anotaciones de Evans y de las anotaciones de Mackenzie, que era el arqueólogo, digamos, que llevaba el día a día de la excavación y que iba anotando todas las cosas de una manera que no está al estándar de la arqueología contemporánea, ¿no es cierto? Por eso es difícil para los historiadores reconstruir exactamente qué, cómo, dónde, cuándo se encontraban estas cosas, más allá de lo que después interpretó Evans, ¿no? Bueno, no me quiero extender en eso, pero lo quería mencionar porque es también parte del problema y de las fuentes que los historiadores usan para reconstruir la imagen. No es que solo la reconstruyen a partir de mirarla, digamos. Finalmente les presento un par de reconstrucciones más, que a mí no me convencen mucho, pero me parece bien mencionarlas. Una que sí considera que la posición del torso está bien, pero que cambia la posición del brazo, es esta, de Maria Shaw. La menciono porque es posterior a la de Coulomb y Niemeyer. Es un intento de recuperación de la imagen, tal como le hiciera Evans, que para mí no es muy convincente, lo repito, pero bueno. Ella además lo sigue viendo como una figura real, pero a su vez lo trata de vincular con otra teoría que es de los años 70, que fue propuesta originalmente por Mark Cameron, que tuvo algunos seguidores, que es la idea de que la figura sería en realidad un torero, ¿no? De lo cual hay mucho testimonio en el arte egeo, ¿no? La taurocatapsia, que son los ejercicios atléticos con toros. De hecho, uno de los frescos más conocidos de Knossos muestra justamente eso. Un torero o una torera, ¿no? Que es algo que también se ve ahí en el artículo de Shaw. Si ustedes leen el título del artículo, no se pregunta solo si es priest king, sino si es man, woman, ¿no? También está esta discusión sobre si la figura era hombre o mujer. ¿Por qué? Porque se asume que en el arte egeo el color rojo representa a los hombres y el color blanco a las mujeres, y la figura es blanca. Pero bueno, ahí entra toda una serie de discusiones, ¿no? Sobre cómo en realidad cuando Evans recién la sacó, veía unos trazos de rojo y todo eso, o simplemente uno hace un análisis anatómico de la figura y parece a todas luces ser un hombre, no una mujer. Pero en todo caso, si ustedes ven en la reconstrucción de Mark Cameron, él se encarga como de darle, ¿no?, un toque más femenino para que parezca más una mujer. Bien, bueno. Cameron, por supuesto, hacía esta interpretación en los años 70, antes del trabajo de Coulomb, antes del trabajo de Niemeyer, cuando se la seguía viendo para que la figura miraba para ese lado y que todo era parte de la misma figura. Hay otra imagen que hoy nadie retoma, pero que a mí me parece interesante traer a colación, sobre todo porque me resultó muy difícil conseguirla,
que es esta que presenta un belga, ¿no?, en el primer congreso de micenología a finales de los años 60, en el que lo que reconstruye es una especie de marcha nupcial, ¿no?, de boda, de este rey sacerdote y esta princesa, que sería una princesa de las serpientes, que es otro personaje de la mitología minoica. Quienes alguna vez hayan visto algún libro de arte sobre historia del arte griego o de los minoicos, o en general del arte egeo o algo de eso, es la primera figura que les va a aparecer, pero que es también otro personaje, digamos, de la mitología evansiana. Hoy no voy a decir nada de eso, pero la reconstrucción de esas diosas también depende mucho de las ideas de Evans, ¿no? Bueno, también existió en algún momento la teoría de que el rey sacerdote no llevaba un grifo, sino una esfinge. No tengo un dibujo sobre esa reconstrucción, pero se basaba en esa Phoenix descubierta en Micenas hacia el final del siglo XIX. Por eso también Niemeyer, cuando veían las reconstrucciones anteriores, en alguna de las escenas ponía una esfinge llevada por un lazo. Él también seguía esta interpretación en parte. Bien. Veo que el chat está que arde, pero no lo puedo mirar. Después vemos todo, ¿no? Capaz que son saludos simplemente, no sé. Como decía, para finalizar con esto, algo para tener en cuenta brevemente sobre este tema es que este ejercicio que hacemos con el rey sacerdote, con esta figura, lo podríamos hacer sobre buena parte de los artefactos que asociamos al Palacio de Cnosos, e incluso con el Palacio de Cnosos mismo. El palacio, tal como lo encontramos hoy, es en buena parte una reconstrucción de Evans, hecha en varias etapas, en distintos momentos, con distintos materiales. En los primeros 5 años se hace de una manera, en los otros 5 años se hace de otra, pasa la Primera Guerra Mundial, en los años 20 se hace de otra, donde directamente se trabaja para reconstruirlo con hormigón armado, o sea, con concreto armado, en una serie de reconstrucciones que fueron muy polémicas desde el principio. Ahí se ve, por ejemplo, ¿no?, la diferencia entre la Sala del Trono. Fíjense el nombre, ¿no?, la Sala del Trono. Si había un palacio, tenía que haber un rey, tenía que haber un trono, o viceversa, ¿no? Trono, rey, palacio. Todo tenía una lógica interna impecable, ¿no es cierto? No es que... Pero bueno, la diferencia, decía, entre la Sala del Trono, tal como fue excavada, y lo que se ve hoy, ¿no? Incluso el estilo minoico a veces es sospechosamente parecido, dicen muchos, a los estilos en boga de la época, ¿no?, al Art Nouveau y sobre todo al Art Deco de los años 20. No faltó quien visitando el sitio dijera que la arquitectura minoica le recordaba garajes y baños públicos, claro, porque era toda reconstrucción moderna. Bueno, estas reconstrucciones son un blanco fácil contra Evan, pero la verdad también es que muchos especialistas argumentan hoy que sin las reconstrucciones de Evans del palacio, mucho de lo que sobrevivió en el sitio no lo hubiera hecho, que hay otros casos similares donde no se hizo nada de reconstrucción y la lluvia y demás se terminó llevando todo. Incluso algunos especialistas argumentan que en realidad lo que pasa es que la arquitectura minoica era parecida al Art Deco, simplemente eso. O sea, y eso explica también en realidad el éxito que tuvo en una época en que justamente se buscaba un arte que se independizara del arte clásico, ¿no? Me refiero a comienzo del siglo XX. Ese arte clásico que había estado tan en boga en las décadas anteriores, ahora se buscaba un arte por fuera de esos patrones de proporción y de perfección típicos del arte clásico, y justo se producen estos redescubrimientos. Todo un debate muy interesante, por supuesto, que en muchos casos, o casi dirían en la mayor parte, tienen más que ver con la historia de Creta del siglo XX y de su recepción en el mundo durante el siglo XX, que con el palacio hace 3.500 años, pero que es particularmente interesante. Sobre todos estos temas hay mucho escrito. Hay una tesis espectacular, en particular de Peter Kingsley, defendida en los años 90, que nunca se publicó, pero que está online, que trata justamente sobre los materiales de las reconstrucciones, sobre las formas en que se hicieron, sobre las filosofías con las que cada uno de estos reconstructores, digámosle, trabajó, etc. Bueno, lo cierto también es que estas reconstrucciones de Evans, tanto las materiales como las teóricas, fueron tremendamente exitosas, en buena parte porque le dieron al siglo XX, a la Europa sobre todo del siglo XX, de comienzos del siglo XX, una imagen de una civilización perdida que estaban buscando, que estaban necesitando. Una prehistoria propiamente europea, así lo interpretaba Evans, ¿no? Siempre lo interpretó como una cultura europea,
los orígenes de Europa. Una cultura, decía, una prehistoria propiamente europea que pudiera justamente rivalizar con la historia del Antiguo Oriente, ¿no? Cuyas ruinas majestuosas venían de descubrirse en estas décadas anteriores. Ahora, con estos descubrimientos, la historia europea comenzaba mucho antes, en esta sociedad tan maravillosa, ¿no?, que Evans presentaba, y encima era una civilización, tal como él la presentaba, era una civilización tranquila, próspera, con autócratas estables, con una aristocracia medianamente funcional, que controlaba los mares, toda la idea de una talasocracia. Es decir, es una especie de imperio británico de la época antigua, básicamente, siempre entendiendo esto de una manera positiva, ¿no es cierto?, tal como lo entendía un británico en esta época, ¿no?, como algo positivo. Y encima tenía escritura, que en la época no se podía leer, y que Evans estaba seguro de que no era griego, y se equivocó en el caso del lineal B, pero que bueno, que para ellos era un claro signo de una sociedad evolucionada, ¿no es cierto? Y a la vez las representaciones que Evans hizo del poder y de lo religioso mostraban también varios signos de la época, ya mencioné un poco, ¿no es cierto?, la idea de una religión matriarcal prehistórica que era muy popular en la época victoriana, y también mucho escrito sobre eso. Todo el rol que Evans adjudica a su rey sacerdote, ¿no es cierto?, que se hacía eco, como dije antes, de las teorías de Fraser, que no sabemos exactamente, le podían llegar directamente o por el medio de otros intermediarios, ¿no? Bueno, hay un montón escrito sobre eso, que como ya dije, esto que denomina un poco evanología, ¿no es cierto?, y sobre la cretomanía de esos años. La verdad es que en las fuentes materiales encontramos poco y nada que sustente todo ese conglomerado de ideas que él desarrolla durante cientos de páginas, pero que tiene una gran lógica interna, ¿no?, porque cada hipótesis se va sosteniendo con las otras hipótesis, ¿no es cierto? Bueno, para no irme tampoco con la crítica de Evans, es muy interesante también ver cómo sus reconstrucciones hoy forman parte del sitio arqueológico, ¿no es cierto? O sea, el Palacio de Knossos es un sitio arqueológico muy visitado por los turistas, y todas las imágenes que asociamos con el lugar son hoy parte de la identidad moderna de Creta, de la identidad moderna cretense, y por supuesto de la identidad turística de Creta, ¿no?, un negocio extraordinario. Las reconstrucciones de Evans es lo que la gente quiere ver cuando va al palacio, ¿no? No quiere ver solamente ruinas construidas, no quiere ver solamente ruinas que se encuentran en un estado similar a como fueron encontradas, sino que quiere ver las ruinas construidas en el siglo XX, porque son verdaderamente ruinas construidas por Evans. Entonces también hay muchas discusiones hoy en día sobre cómo conservar las propias restauraciones que se hicieron hace un siglo, ¿no? Porque Evans creyó que las estaba haciendo para siempre, pero hoy en día se ve que tienen un montón de problemas de conservación. Bueno, en todo caso el punto, de la misma manera que con lo que hablamos antes de la Ilíada, es observar cómo, en este caso, incluso lo que nos entra por la vista, no es tan simple como parece, ¿no? Como algo tan evidente como una imagen, que nosotros vemos, en este caso una figura de estuco, un fresco, que tal vez hemos visto 1000 veces, es en realidad una reconstrucción moderna llena de problemas, de preguntas y de discusiones, y que puede ser interpretado de muchas maneras. Cómo eso puede a su vez extenderse a muchos otros descubrimientos similares, e incluso en este caso en particular al sitio arqueológico en su conjunto. Y ni hablar también de cómo en esta reconstrucción de una imagen antigua hay una retroalimentación, como decía hoy, entre lo material y lo teórico. Es decir, cómo el descubrimiento material, de los testimonios materiales, lleva al autor hacia determinadas teorías, pero también cómo las teorías que él tiene incorporadas lo llevan también a interpretar los descubrimientos de una forma determinada, estableciéndose una especie de círculo vicioso en el que todo parece coherente, porque justamente los razonamientos se justifican entre sí, ¿no? Bien, ya son las 4:15, pero la tercera parte es muy corta, así que voy a llegar bien a terminar a las 4:30, que era mi idea. La tercera parte, decía, es más corta, no porque no se pueda decir más sobre este tema del que voy a hablar, sino que es simplemente porque es el tema que menos trabajado tengo. Es la verdad, de estos dos que hablé recién tengo mucha más información, estoy seguro que de este que voy a hablar ahora se podría decir mucho más, pero igual es un ejemplo que me gusta mucho y de cual quiero hablar, que es, perdón, siempre me olvido de poner ahí la bibliografía, bueno, cualquier cosa, si a alguien le interesa algo me lo pide después, y si alguien me está viendo esto en YouTube,
haciendo clic sobre la pantalla se detiene el video, ¿no es cierto? Yo me callo y pueden ver la bibliografía, donde todos ganan. Como decía, el discóbolo, ¿no? Que también es una imagen que probablemente todos hayan visto o todos tengan incorporado de alguna manera en su cerebro. El discóbolo original era una estatua de bronce realizada por el escultor griego Mirón a mediados del siglo V antes de nuestra era. Como muchas de las obras de bronce griegas, no llegó por medio de las copias de mármol que más tarde hicieron los romanos. La mejor versión que existe es esta que se llama Discóbolo Lancelotti, y que fue desenterrada en 1781 en la Villa Palombara, en el Esquilino, en Roma, y ubicada en el llamado Palacio Lancelotti, de ahí el nombre, la propiedad de la familia Massimo. Por eso también lo pueden llegar a encontrar con otros nombres, ¿no es cierto?, como Discóbolo Palombara o Discóbolo Massimo. Hoy está en el Museo Nacional Romano, justamente en la sede del Museo Nacional Romano que se encuentra en el Palazzo Massimo. En un palacio que pertenecía a la familia Massimo, ¿no?, que es una de las familias más tradicionales de Roma, al lado de otra copia más fragmentaria, sin cabeza, ahí la ven, encontrada en 1906, que es el discóbolo de Castel Porziano. Este es el llamado discóbolo Townley, llamado así por su primer dueño, que se encuentra desde principios del siglo XIX en el British Museum. Fue descubierto en la Villa Adriana, ¿no?, en la villa de Adriano, que está en Tivoli, en 1791, es decir, unos años después que el otro. Y lo más llamativo que tiene es que fue restaurado, como lo pueden ver ahí, con la cabeza al revés, ¿no?, con la cabeza un poco para adelante, podríamos decir. En esta época no se sabía con exactitud cuál de estas dos estatuas estaba bien restaurada. Era discutible, aunque incluso Townley parece haberse inclinado por pensar que su estatua estaba mal restaurada, en particular por los comentarios de autores antiguos, ¿no?, de cuando los autores antiguos hablaban sobre el discóbolo y decían que estaba mirando hacia atrás. En esa época se encontró otra copia en la Villa Adriana, apenas un año más tarde, que esta vez quedó en el Vaticano, es el del Papa, digamos, y la restauración de esta obra se hizo también siguiendo el modelo de la de Townley. Hoy sabemos que la versión correcta es la de Lancelotti. De hecho, también sabemos que la cabeza del discóbolo de Townley pertenece en realidad a otra figura, también muy típica de la época, digamos, que es este Hermes atándose las sandalias, ajustándose las sandalias. La verdad es que me resultó muy difícil. ¿Qué es lo que hace uno con las sandalias, ¿no? Se las ata, se las ajusta, se las abrocha. Le pregunté a varias personas y todos dicen algo distinto. Pero bueno, le puse ajustándose las sandalias, pero como verán es otra cara, ¿no es cierto? No es la cara del discóbolo. La de Lancelotti sobrevivió con la cabeza, ¿no es cierto? Y sin embargo, el discóbolo de Townley es probablemente, ha tenido un gran éxito, es probablemente la versión más conocida, si se quiere, del discóbolo. Ha tenido un gran éxito y una gran aceptación, al punto de que en las representaciones que se suelen hacer de la imagen, me encantaría después saber si alguno de ustedes se dio cuenta cuando veía la imagen o no, ¿no? Porque uno ve discóbolos en distintas instancias en la vida, y alguno se dio cuenta de que a veces tenían la cabeza al revés. Depende de qué tan observadores son, ¿no? Por lo general se suelen hacer imágenes vinculadas a los Juegos Olímpicos, y se suelen usar ambas versiones, ¿cierto?, de una forma un tanto indistinta. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el póster oficial de Londres 48, tenemos una moneda y un euro, 2 euros de Atenas 2004, que tal vez se hizo así porque una postal de 1896 ya tenía la versión esta con la cabeza adelante, pero también ahí tenemos otras versiones de otros Juegos Olímpicos, y no es por Juego Olímpico, es medio como azaroso la cuestión, ¿no? Ahí tenemos de Atlanta 96, tenemos Moscú 80, y tenemos la imagen de un atleta, Erwin Hoover, en la película de Leni Riefenstahl sobre las Olimpiadas, ¿no es cierto?, de Berlín de 1936. Bien, todo esto que estoy diciendo ahora es un capítulo significativo de la historia del arte, sin duda, pero no es lo que me interesa en particular sobre el tema del discóbolo. Lo que me interesa ver acá brevemente es que nosotros sabemos, desde finales del siglo XVIII, que esta estatua representa el discóbolo, ¿no? Desde que se recuperó esta versión más o menos completa, que nos demuestra cómo era. Esto ocurrió, como ya dije, con el discóbolo Lancelotti a finales del siglo XVIII.
Pero lo que me gustaría mostrarle es qué pasaba antes cuando se descubría una parte del discóbolo. Y nadie sabía qué era. Y es muy interesante que nosotros lo podemos ver, ¿no? Porque el torso del discóbolo ya había sido descubierto varias veces, repetidas veces había sido descubierto, y en esta época, en el siglo XVIII, que es de cuando voy a hablar, estaba muy en boga la restauración de estatuas antiguas, aun cuando no se supiera con exactitud qué era lo que representaban. Es decir, había un mercado que quería comprar estas estatuas, ¿no? Gente muy rica, imagínense, que no estaban tan preocupados por la autenticidad como por la completitud, ¿no? El hecho de tener una imagen completa. Entonces muchas veces nos encontramos con estatuas antiguas que a primera vista, ¿no? Y para el ojo inexperto, nos llegan desde la antigüedad, pero que en general fueron reconstruidas en época moderna, ¿no? Y algunas veces lo fueron de una manera que no se aproxima mucho o nada a lo que fueron originalmente, ¿no es cierto? En el caso del discóbolo, yo les muestro 3 restauraciones del torso, que se hicieron en el siglo XVIII. En este primer caso, tenemos el torso del discóbolo restaurado como un guerrero caído, ¿no? Un escultor muy conocido de comienzo del siglo XVIII lo restaura así, y así es como hoy lo encuentra uno en los museos capitolinos ahí en Roma. En el segundo caso tenemos uno encontrado en Ostia, en este caso, restaurado como esta figura, ¿no es cierto?, de la mitología troyana, Diomedes llevando el Palladio, robándose el Palladio de Troya. Fíjense, lo vuelvo al anterior también, ¿no?, que si yo no lo hice acá, no lo recorté, pero si solo miran el torso se dan cuenta claramente de que es el discóbolo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estas personas no sabían que era un discóbolo, entonces lo restauraron de esta manera. Y en esta tercera versión tenemos un caso particular de doble restauración, ¿no? Primero se lo restaura como Endimión, que en este caso pareciera ser un pastor con un perro, ven que ahí tiene un perro entre las piernas. Endimión, no sé si todos lo saben, pero es una figura que, dependiendo quién cuente el mito, puede ser muchas cosas distintas. Y luego el perro desaparece, como ven ahí abajo, porque se lo convierte en un ñóbida, que es a su vez parte de otra historia mitológica, para ponerlo como parte ahí de un grupo muy famoso que se encuentra en la galería de Uffizi, que hoy no está en exposición, pero que estuvo en exposición hasta 1993 cuando fue dañado por una bomba, ¿no? La Cosa Nostra puso una bomba en la galería en Florencia, estoy hablando, ¿no es cierto? 1993 dañó algunas estatuas, en particular esta. En este caso en particular, no, la imagen no es muy buena, pero da toda la sensación de que la cabeza es una cabeza de Alejandro, ¿no es cierto?, que se restauró con la cabeza de Alejandro. En fin, bueno. Bien, esto era para poner otro ejemplo, como verán es mucho más corta que las 2 presentaciones anteriores, en este caso una estatua, de cómo una reconstrucción de una fuente antigua puede hacerse de maneras muy diferentes, muy distintas. Esto ocurre con muchas estatuas llegadas de la antigüedad. Si hay alguien acá que estudia o que hace historia del arte, ya lo sabrá, pero se lo cuento a todos los demás, ¿no es cierto? En algunos casos hay estatuas muy famosas que estamos acostumbrados a ver de una manera, pero de golpe aparece alguien y dice, bueno, en realidad deberíamos reconstruirla de otra forma, porque las partes antiguas son solamente esta y esta, y en realidad en la mano no tiene esto, sino que tendría esta otra cosa, y por lo tanto sería otra figura, etcétera, etcétera, ¿no? Además, siempre también existe, en un caso como este, por ejemplo, existe la discusión de qué tan parecidas eran las copias romanas a las griegas, a los originales griegos, ¿no? Por ejemplo, cuando Townley está pensando que le están reconstruyendo mal la estatua, lo tratan de convencer, ¿no es cierto?, de que, bueno, de que en realidad los romanos la hacían así, o de que, bueno, en realidad la tuya va a quedar mucho mejor que el original, porque tiene que ir así de esta manera, etc. Bien, bueno. Lo que vimos entonces son 3 fuentes diferentes, un texto, una pintura y una escultura, y en todos los casos lo que observamos son temas vinculados a un problema clave a la hora de entender cómo se estudia la historia clásica, que ahora sí lo puedo decir bien claramente, que es el problema de la reconstrucción de las fuentes. ¿Ok?
Y lo que vemos justamente a través de este ejercicio es que las fuentes no son tan transparentes como podemos pensarlas a primera vista, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos por primera vez a ellas, sea para leerlas, sea para mirarlas, o sea para estudiarlas. Por supuesto, acá en esto faltan muchísimos tipos de fuentes. Estas son solamente algunos ejemplos. Hay otros tipos de fuentes cuya transmisión se da de diferente manera, que tienen sus propias particularidades y problemas, que también sería muy interesante visitar en alguna otra ocasión, pero que bueno, es muy raro, casi nunca son totalmente transparentes, ¿no es cierto? Espero que con esto que vimos, como les decía, esto que vimos hoy, alcance como para tener una idea acabada de cuáles pueden ser los problemas a los que uno se enfrenta justamente en este trabajo. Ahí está. Bueno, Adrián, la verdad que excelente y muy completa tu exposición, como siempre, así que muchísimas gracias. Abrimos entonces si tienen una ronda de preguntas o comentarios. Acá hay un comentario que dejó Daniel Camargo sobre si existen documentos sobre el rol de la mujer en el periodo minoico. Sí, por supuesto, muchísimos, como sobre cualquier otra época, muchísimos. Escritos, iconográficos, sí, un montón. Sí. Ujú. Hay muchísimas mujeres representadas, eso quiero decir, sí, sí. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengamos aquí en la audiencia? De hecho, Adrián, la mujer de las serpientes no eran propia del Palacio de Noso. Sí, sí, exacto. Yo en realidad al principio había empezado a hacer el trabajo presentando el fresco del rey sacerdote y de las diosas serpiente, pero me di cuenta que se iba muy, muy largo. Pero se podría hacer lo mismo que hice con el rey sacerdote, se podría hacer de otra manera, porque no hay tantas reconstrucciones. Lo interesante del rey sacerdote es que se intenta reconstruirlo cada tanto, pero cuando uno ve de dónde saca Evans las partes con las cuales reconstruye eso, y con qué objetivo los hace, la verdad es que se queda con todas las dudas, ¿no es cierto? Porque a una en realidad le falta la cabeza, a otra le pone un gato en la cabeza que no necesariamente era parte de ahí, a otra le pone serpientes en las manos y no necesariamente sabemos si eran serpientes o no. Hace una de las figuras con partes que encuentra en distintos lugares. Es todo muy complejo, muy complicado, o sea, sí, sí, es una de las figuras más clásicas sobre eso justamente. También está el problema de que hay tres que son originales en Knossos y después hay muchas otras muñequitas que están en todos los museos del mundo que son falsas, ¿no es cierto? Pero las de las serpientes en particular son eso. Y siempre que uno vea algo relacionado con el arte de Knossos o con el arte minoico, te va a aparecer la mujer serpiente, lo primero que te aparece, ¿no es cierto? Muchas gracias, Francisco. ¿Algún otro comentario más? Acá, bueno, hemos recibido, te cuento, Adrián, en el chat que explotaba, y sí, bueno, gente de todas partes del país también, con No, mucho yo no calor. sabía si eran preguntas o se estaban presentando. Con mucho calor de todas partes del país, y bueno, con muchos elogios sobre esta conferencia que compartiste hoy con nosotros. Bueno, ¿no tenemos más preguntas o comentarios? Es ahora o nunca, gente. Aprovechen ahora. Todo lo que siempre quisieron saber sobre, y yo no podría nunca responder, es ahora. Bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios, muy interesante que hayas colocado, Adrián, la bibliografía para que después puedan acceder cuando esto esté ya subido a YouTube, o también te pueden escribir por cualquier consulta. Así que bueno, acá muchos están diciendo que muy buena exposición, excelente. Así que bueno, te agradezco a vos principalmente, Adrián, por este espacio. Y a todos los asistentes también les recordamos que hoy a la tarde y el jueves y el viernes tenemos otras charlas también en esta semana Unipe virtual del área de historia. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo y nos veremos seguramente, nos cruzaremos en alguna otra actividad esta semana. Muchas gracias.